La pregunta es, ¿se nos anima a rechazar o a aceptar el sufrimiento y la muerte? Algunos autores de la nueva era ven el sufrimiento como algo impuesto sobre el yo, como un mal karma, o al menos como un fallo del dominio de nuestros propios recursos. Otros se centran en los métodos para alcanzar el éxito y la riqueza, por ejemplo, Deepak Chopra, José Silva y otros. En la nueva era, la reencarnación se ve con frecuencia como un elemento necesario para el crecimiento espiritual, una etapa de la evolución espiritual progresiva que comenzó antes de que naciéramos y continuará después de que muramos. En nuestra vida presente, la experiencia de la muerte de otras personas provoca una crisis saludable. Tanto la unidad cósmica como la reencarnación son irreconciliables con la creencia cristiana de que la persona humana es un ser único, que vive una sola vida de la que es plenamente responsable. Este modo de entender la persona pone en cuestión tanto la responsabilidad personal como la libertad. Los cristianos saben que en la cruz de Cristo solo se ha cumplido la redención mediante el sufrimiento. No solo se ha cumplido la redención mediante el sufrimiento, sino que el mismo sufrimiento humano ha quedado redimido. Cristo, sin culpa alguna propia, cargó sobre sí el mal total del pecado. La experiencia de este mal determinó la medida incomparable de sufrimiento de Cristo, que se convirtió en el precio de la redención. El Redentor ha sufrido en vez del hombre y por el hombre. Todo hombre tiene su participación en la redención. Cada uno está llamado también a participar en ese sufrimiento mediante el cual se ha llevado a cabo la redención. Está llamado a participar en ese sufrimiento por medio del cual todo sufrimiento humano ha sido también redimido. Llevando a efecto la redención mediante el sufrimiento, Cristo ha elevado juntamente el sufrimiento humano a nivel de redención. Consiguientemente, todo hombre en su sufrimiento puede hacerse también partícipe del sufrimiento redentor de Cristo. Juan Pablo II, Carta Apostólica Salvifici Doloris sobre el sufrimiento humano, 11 de febrero de 1984. ¿Hay que eludir el compromiso social o hay que buscarlo positivamente? Buena parte de lo que hay en la nueva era es una descarada autopromoción, pero algunas figuras relevantes del movimiento defienden que es injusto juzgar todo el movimiento por una minoría de personas egoístas, irracionales y narcisistas, o dejarse deslumbrar por algunas de sus prácticas más extravagantes, que son un obstáculo para ver en la nueva era una búsqueda espiritual y una espiritualidad auténticas. Por ejemplo, David Spangler en la obra de New Age ya citada. La fusión de los individuos en el yo cósmico, la relativización o abolición de la diferencia y de la oposición en una armonía cósmica es inaceptable para el cristianismo. Donde hay verdadero amor, tiene que haber un otro, una persona diferente. Un verdadero cristiano busca la unidad en la capacidad y en la libertad del otro para decir sí o no al don del amor. En el cristianismo, la unión se ve como comunión y la unidad como comunidad. ¿Nuestro futuro está en las estrellas o hemos de ayudar a construirlo? La nueva era, que ahora está amaneciendo, estará poblada por seres perfectos, andróginos, que estén al mando total de las leyes cósmicas de la naturaleza. En este escenario, el cristianismo tiene que ser eliminado
y dejar paso a una religión global y a un nuevo orden mundial. Los cristianos están en un estado de vigilancia constante, preparados para los últimos días, cuando vuelva Cristo. La nueva era de los cristianos comenzó hace 2000 años con Cristo, que no es otro que Jesús de Nazaret. Él es la palabra de Dios hecha hombre para la salvación de todos. Su Espíritu Santo está presente y activo en los corazones de los individuos, en la sociedad y en la historia de los pueblos, las culturas y las religiones. En realidad, el Espíritu del Padre derramado abundantemente por el Hijo es quien todo lo anima. Juan Pablo II, Carta Encíclica Redemptoris Missio, del 7 de diciembre de 1990, y la Declaración de la Congregación para la Doctrina de la Fe Dominus Jesus, 6 de agosto de 2000. Vivimos ya en los últimos tiempos. Por un lado, está claro que muchas prácticas de la nueva era no plantean problemas doctrinales a quienes las realizan, pero al mismo tiempo es innegable que estas prácticas, aunque solo sea indirectamente, comunican una mentalidad que puede influir en el pensamiento e inspirar una visión particular de la realidad. Ciertamente, la nueva era crea su propia atmósfera y puede resultar difícil distinguir entre cosas inocuas y cosas realmente objetables. Sin embargo, conviene darse cuenta de que la doctrina acerca de Cristo, difundida en los círculos de la nueva era, se inspira en las doctrinas teosóficas de Elena Blavatsky, la antroposofía de Rudolf Steiner y la escuela arcana de Alice Bailey. Sus seguidores contemporáneos no solo promueven hoy las ideas de estos pensadores, sino que también trabajan con los adeptos de la nueva era para desarrollar una comprensión completamente nueva de la realidad, una doctrina conocida como la verdad de la nueva era. Esto está extraído de la obra de Rhodes, The Counterfeit Christ of the New Age Movement, una obra del año 1990. Parte quinta. Jesucristo ofrece el agua de la vida. El único fundamento de la Iglesia es Jesucristo, el Señor. Él está en el corazón de toda acción cristiana y de todo mensaje cristiano. Por eso la Iglesia regresa constantemente al encuentro de su Señor. Los evangelios nos narran muchos aspectos de Jesús, desde los pastores de Belén a los 2 ladrones crucificados con él, desde los doctores que lo escuchaban en el templo hasta los discípulos que caminaban apesadumbrados hacia Emaús. Pero un episodio que indica con especial claridad lo que él nos ofrece es el relato de su encuentro con la samaritana junto al pozo de Jacob, en el capítulo 4 del Evangelio de San Juan. Este encuentro ha sido descrito incluso como un paradigma de nuestro compromiso con la verdad. Citado de la obra de Helen Bergino, Living One's Truth and the Furrow, enero de 2000. La experiencia del encuentro con un desconocido que nos ofrece el agua de la vida es una clave para entender la manera en que podemos y debemos entablar el diálogo con quien no conoce a Jesús. Uno de los elementos más atractivos del relato de Juan, capítulo 4, es la demora de la mujer en captar qué quiere decir Jesús con eso del agua de la vida o el agua viva. Versículo 11. Aún así, se siente fascinada, no solo por el desconocido mismo, sino también por su mensaje, y eso le hace escucharlo. Después del impacto inicial, al darse cuenta de lo que Jesús sabe de ella, tienes razón al decir que no tienes marido, pues has tenido 5 hombres y el de ahora tampoco es tu marido. En eso has dicho la verdad, versículos 7 a 18, se abre completamente a su palabra. Señor, veo que eres profeta, versículo 19.
comienza el diálogo sobre la adoración a Dios. Dice: vosotros dais culto a lo que desconocéis, nosotros damos culto a lo que conocemos, pues la salvación procede de los judíos. Versículo 22. Jesús tocó su corazón y la preparó para escuchar lo que tenía que decir acerca de sí mismo como Mesías. Soy yo el que habla contigo. Versículo 26. La dispuso para que abriese su corazón a la verdadera adoración en espíritu y a la manifestación de Jesús como ungido de Dios. La mujer dejó el cántaro, se fue a la aldea y contó a los vecinos lo referente a aquel hombre. Versículo 28. El extraordinario efecto sobre la mujer de este encuentro con el desconocido provocó la curiosidad de aquellos, de modo que también ellos acudieron a él. Versículo 30. Pronto aceptaron la verdad de su identidad. Ya no creemos por lo que nos has contado, pues nosotros mismos hemos escuchado y sabemos que este es realmente el Salvador del mundo. Versículo 42. Pasan de oír hablar de Jesús a conocerle personalmente, comprendiendo entonces el significado universal de su identidad. Y todo esto porque se han implicado con la mente y con el corazón. El hecho de que la historia tenga lugar junto a un pozo es significativo. Jesús ofrece a la mujer un manantial que brota dando vida eterna. Versículo 14. La delicadeza con que Jesús trata a la mujer es un modelo de eficacia pastoral. Ayudar a los otros, sincerarse sin sufrir en el doloroso proceso de reconocimiento propio. Me han contado todo lo que he hecho. Versículo 39. Este enfoque podría producir abundantes frutos con quienes se sienten atraídos por el aguador, Acuario, y siguen buscando sinceramente la verdad. Habría que invitarlos a escuchar a Jesús, que no solo ofrece agua para saciar nuestra sed, sino además las profundidades espirituales ocultas del agua viva. Es importante reconocer la sinceridad de las personas que buscan la verdad. No se trata de falsedad o de autoengaño. También es importante ser paciente, como todo buen educador sabe. Una persona poseída por la verdad se ve repentinamente llena de una sensación de libertad completamente nueva, especialmente frente a los errores y temores del pasado. Quien se esfuerza por conocerse a sí mismo, como la mujer junto al pozo, infundirá a los demás un deseo de conocer la verdad que puede liberarlos también a ellos. La invitación a seguir a Cristo, portador del agua de la vida, tendrá un peso mucho mayor si quien la hace se ha visto profundamente afectado por su propio encuentro con Jesús, porque no se trata de alguien que se haya limitado a oír hablar de él, sino que de quien está seguro de que es realmente el Salvador del mundo. Se trata de dejar que las personas reaccionen a su manera, a su propio ritmo, y dejar a Dios hacer el resto. Indicaciones importantes. Una necesidad. Acompañamiento y formación sólida. Cristo o Acuario. La nueva era casi siempre tiene que ver con alternativas, una visión alternativa de la realidad, o una manera alternativa de mejorar la propia situación presente, magia. Las alternativas no ofrecen dos posibilidades, sino únicamente la posibilidad de escoger una cosa frente a otra. En términos religiosos, la nueva era ofrece una alternativa a la herencia judeocristiana. La era de Acuario se concibe como la que sustituirá a la era de Piscis,
predominantemente cristiana. Los pensadores de la nueva era son plenamente conscientes de esto. Algunos de ellos están convencidos de que es inevitable el cambio que se avecina, mientras que otros están además activamente comprometidos en su llegada. Quienes se preguntan si es posible creer al mismo tiempo en Cristo y en Acuario, conviene que sepan que se hallan ante una alternativa excluyente, out, o esto o aquello. Ningún criado puede servir a dos señores, porque aborrecerá a uno y amará al otro, o bien se entregará a uno y despreciará al otro. Lucas 16. A los cristianos les basta pensar en la diferencia entre los magos de Oriente y el rey Herodes para darse cuenta de los tremendos efectos que conlleva la opción a favor o en contra de Cristo. No debemos olvidar nunca que muchos de los movimientos que han alimentado la nueva era son explícitamente anticristianos. Su postura frente al cristianismo no es neutral, sino neutralizadora. A pesar de lo que se suele decir sobre la apertura a todos los puntos de vista religiosos, el cristianismo tradicional no es considerado sinceramente una alternativa aceptable. De hecho, con frecuencia queda bien claro que no hay cabida tolerable para el cristianismo auténtico, incluso con argumentos que justifican un comportamiento anticristiano. Véase la obra de Elliot Miller, A Crash Course in the New Age, una obra del año 1989, para una documentación sobre la postura vehementemente anticristiana del espiritismo. Se puede consultar la obra de Lawrence Moore, Espiritualismo o Espiritismo, en Edwin Gustow. El advenimiento del adventismo, la religión y la sociedad a mediados del siglo XIX en América, una obra del año 1974, y también la obra de Lawrence Moore, En búsqueda de los cuervos blancos, espiritualismo, parapsicología y cultura americana, una obra de Nueva York del año 1977. Esta oposición, que inicialmente se limitaba a los ambientes enrarecidos de quienes van más allá de una vinculación superficial con la nueva era, ha comenzado recientemente a penetrar en todos los niveles de la cultura alternativa, que ejerce una poderosa fascinación, sobre todo en las sofisticadas sociedades occidentales. Fusión o confusión. Las tradiciones de la nueva era consciente y deliberadamente difuminan las diferencias reales entre creador y creación, entre humanidad y naturaleza, entre religión y psicología, entre realidad subjetiva y objetiva. Idealmente, la intención es siempre superar el escándalo de la división, pero para la teoría de la nueva era se trata de la fusión sistemática de elementos que normalmente han estado claramente diferenciados en la cultura occidental. Quizás sea más justo llamarla confusión. Decir que la nueva era se alimenta de la confusión no es un mero juego de palabras. La tradición cristiana siempre ha valorado el papel de la razón para justificar la fe y comprender a Dios, al mundo y a la persona humana. Confírmese la carta encíclica Fides et Ratio de Juan Pablo II en este texto 14 de septiembre de 1998. La nueva era acierta cuando sintoniza con un estado de ánimo que rechaza la razón fría, calculadora, inhumana. Y si bien recuerda la necesidad de un equilibrio entre todas nuestras facultades, ello no justifica la marginación de una facultad que es esencial para una vida plenamente humana. La racionalidad tiene la ventaja de la universalidad. Está al alcance de todos, gratuitamente, a diferencia del carácter misterioso y fascinante de la religión mística, esotérica o gnóstica. Todo aquello que alimenta la confusión conceptual o el secretismo ha de ser examinado con sumo cuidado, pues en lugar de revelar la naturaleza última de la realidad, la esconde. Corresponde a la pérdida de confianza en las sólidas certezas de antaño propia de la posmodernidad,
que con frecuencia lleva a refugiarse en el irracionalismo. El gran desafío consiste en mostrar cómo una sana colaboración entre fe y la razón mejora la vida humana y promueve el respeto a la creación. Crea tu propia realidad. La convicción generalizada en la nueva era de que cada uno crea su propia realidad es atractiva pero ilusoria. Cristaliza en la teoría de Jung, según la cual el ser humano es una vía de acceso desde el mundo exterior a un mundo interior de infinitas dimensiones, donde cada persona es un abraxas, que da a luz su propio mundo o lo devora. La estrella que brilla en este mundo interior infinito es el Dios y meta del hombre. La consecuencia más dolorosa y problemática de la aceptación de la idea de que las personas crean su propia realidad es la cuestión del sufrimiento y de la muerte. Las personas con graves deficiencias o enfermedades incurables se sienten engañadas y degradadas cuando se les sugiere que son ellas quienes han hecho caer la desgracia sobre sí mismas, o que su incapacidad para cambiar las cosas indica una debilidad en su manera de afrontar la vida. Todo esto dista mucho de ser un tema puramente académico. Tiene profundas implicaciones en el enfoque pastoral de la Iglesia ante las difíciles cuestiones existenciales que todo el mundo se plantea. Nuestras limitaciones son parte de la vida, inherentes a la condición de criatura. La muerte y el sufrimiento constituyen un desafío y una oportunidad, pues la tentación de refugiarse en una reelaboración occidentalizada de la reencarnación es una prueba clara del temor ante la muerte y del deseo de vivir para siempre. ¿Aprovechamos al máximo estas oportunidades para recordar lo que Dios nos promete en la resurrección de Jesucristo? ¿Hasta qué punto es real la fe en la resurrección de la carne que los cristianos proclaman cada domingo en el credo? Aquí se plantea sobre todo la idea de la nueva era, de que en cierto sentido también somos dioses. Toda la cuestión depende, desde luego, de la propia definición de realidad. Es preciso fortalecer de manera adecuada un enfoque sólido de la epistemología y de la psicología en todos los niveles de educación, formación y predicación católicas. Es importante concentrarse constantemente sobre los modos más eficaces de hablar de la trascendencia. La dificultad fundamental de todo el pensamiento de la nueva era es que esa trascendencia es estrictamente una autotrascendencia que debe alcanzarse en un universo cerrado en sí mismo. Recursos pastorales. En el capítulo 8 se ofrecen indicaciones sobre los principales documentos de la Iglesia Católica en los que se puede encontrar una valoración de las ideas de la nueva era. En primer lugar, figura la alocución del Papa Juan Pablo II citada en el prefacio. El Papa reconoce en esta tendencia cultural algunos aspectos positivos, tales como la búsqueda de un nuevo significado de la vida, una nueva sensibilidad ecológica y el deseo de superar una religiosidad fría y racionalista. Pero también llama la atención de los fieles sobre ciertos elementos ambiguos que son incompatibles con la fe cristiana. Estos movimientos prestan poca atención a la revelación, tienden a relativizar la doctrina religiosa a favor de una cosmovisión difusa. Con frecuencia proponen un concepto panteísta de Dios, sustituyen la responsabilidad personal frente a Dios por nuestras acciones con un sentido del deber respecto al cosmos, subvirtiendo así el verdadero concepto del pecado y de la necesidad de la redención por medio de Cristo. Esto está sacado de la alocución de Juan Pablo II a los obispos norteamericanos de Iowa, Kansas, Missouri y Nebraska en su visita ad limina el 28 de mayo de 1993. Iniciativas prácticas. En primer lugar, conviene recordar una vez más que, dentro del vasto movimiento de la nueva era, no todas las personas ni todas las cosas están vinculadas de la misma manera a las teorías del movimiento. Igualmente, la etiqueta misma de nueva era con frecuencia se aplica mal o se extiende a fenómenos que pueden ser clasificados de otra manera. Incluso,
se ha abusado del término nueva era para demonizar a ciertas personas y prácticas. Es esencial examinar si los fenómenos vinculados a este movimiento, aunque sea de manera tangencial, reflejan una visión cristiana de Dios, la persona humana y el mundo, o están en conflicto con ella. La mera utilización del término nueva era de por sí no significa nada. Lo que cuenta es la relación de la persona, el grupo, la práctica o el producto con los principios del cristianismo. La Iglesia Católica dispone de redes propias, muy eficaces, que aún podrían utilizarse mejor. Por ejemplo, el gran número de centros pastorales, culturales y de espiritualidad. Además de servir a las necesidades de la Iglesia, estos mismos podrían emplearse para abordar de manera creativa la confusión respecto a la religiosidad de la nueva era, por ejemplo, con foros de discusión y estudio. Desgraciadamente, hay que admitir que en muchos casos algunos centros de espiritualidad específicamente católicos están comprometidos activamente en la difusión de la religiosidad de la nueva era dentro de la Iglesia. Es necesario corregir esta situación, no solo para detener la propagación de la confusión y el error, sino también para que se conviertan en promotores eficaces de la verdadera espiritualidad cristiana. Los centros culturales católicos en particular no son solo instituciones doctrinales, sino espacios para el diálogo sincero. Véase la exhortación de Juan Pablo II, exhortación apostólica postsinodal Ecclesia in Africa. El Consejo Pontificio para la Cultura ha publicado una guía que contiene una lista de estos centros en todo el mundo. Centros Culturales Católicos, tercera edición, Ciudad del Vaticano 2001. Algunas instituciones especializadas abordan todas estas cuestiones de modo excelente. Son recursos valiosísimos que deberían ser compartidos generosamente con zonas más desfavorecidas. No pocos grupos de la nueva era aprovechan cualquier oportunidad para exponer su filosofía y sus actividades. Convendría abordar con cuidado los encuentros con este tipo de grupos, incluyendo siempre personas capaces tanto de explicar la fe y la espiritualidad católicas como de reflexionar críticamente sobre el pensamiento y las prácticas de la nueva era. Es sumamente importante comprobar las credenciales de las personas, grupos e instituciones que pretenden ofrecer orientación e información sobre la nueva era. En algunos casos, lo que había comenzado como una investigación imparcial acaba convirtiéndose en una promoción activa o en una defensa de las religiones alternativas. Algunas instituciones internacionales están realizando activamente campañas de promoción del respeto a la diversidad religiosa y reclaman el carácter religioso para algunas organizaciones más que dudosas. Esto concuerda con la visión de la nueva era, de pasar a una época en la que la limitación de las religiones particulares ceda el paso a la universalidad de una nueva religión o espiritualidad. Por el contrario, el diálogo sincero debe respetar siempre la diversidad desde el principio y nunca intentará desdibujar las distinciones fundiendo en una todas las tradiciones religiosas. Algunos grupos locales de la nueva era califican sus encuentros como grupos de oración. Quienes sean invitados a dichos grupos deben buscar los signos de una espiritualidad auténticamente cristiana y comprobar que no haya ceremonias de iniciación de ningún tipo. Tales grupos se aprovechan de la falta de preparación teológica o espiritual de las personas para atraerlas gradualmente a lo que en realidad puede ser una forma de culto falso. Hay que educar a los cristianos respecto al verdadero objeto y contenido de la oración, dirigida al Padre, por medio de Jesucristo en el Espíritu Santo, para juzgar rectamente la intención de un grupo de oración. La oración cristiana y el Dios de Jesucristo son fácilmente reconocibles. Muchas personas están convencidas de que no hay peligro alguno en tomar prestados elementos de la sabiduría oriental. Sin embargo, el caso de la meditación trascendental, MT, debería invitar a los cristianos a ser más cautos ante la posibilidad de afiliarse sin saberlo a otra religión, en este caso el hinduismo, pese a que los promotores de la MT insistan en su neutralidad religiosa. El aprendizaje de la meditación en sí mismo no plantea problema alguno, pero el objeto o el contenido del ejercicio determinan claramente si se establece una relación con el Dios revelado por Jesucristo o bien con alguna otra revelación o simplemente con las profundidades ocultas del yo. También hay que prestar
el debido reconocimiento a los grupos cristianos que promueven el cuidado de la tierra como creación de Dios. El respeto a la creación también debe abordarse creativamente en las escuelas católicas. Con todo, gran parte de lo que proponen los elementos más radicales del movimiento ecológico es difícilmente conciliable con la fe católica. El cuidado del medio ambiente en general es una señal oportuna de una renovada preocupación por lo que Dios nos ha dado, quizá incluso una señal del necesario cuidado cristiano de la creación. La ecología profunda, sin embargo, se basa con frecuencia en principios panteístas y en ocasiones gnósticos. Este es un campo donde la falta de información puede desorientar a los responsables de la educación a causa de los grupos cuyo verdadero programa es contrario al mensaje del Evangelio. Es el caso particularmente de los colegios y escuelas, donde los jóvenes llenos de curiosidad y obligados a escuchar constituyen una presa fácil y un objetivo ideal para el comercio ideológico. Confírmese la llamada de atención en Massimo Introvigne, New Age y Next Age, Casale Monferrato, Piem, año 2000. El comienzo del tercer milenio ofrece un auténtico kairós para la evangelización. Las mentes y los corazones están abiertos como nunca antes a recibir información seria sobre la visión cristiana del tiempo y de la historia de la salvación. La prioridad no debería consistir tanto en poner de relieve las carencias de otros enfoques, sino más bien regresar constantemente a las fuentes de nuestra propia fe, para poder ofrecer una presentación adecuada y sólida del mensaje cristiano. Podemos estar orgullosos de lo que se nos ha confiado, y por eso hemos de resistir a las presiones de la cultura dominante y no enterrar esos dones. Mateo 25. Uno de los elementos, de los instrumentos más útiles de que disponemos es el catecismo de la Iglesia Católica. Tenemos también una inmensa herencia de caminos de santidad en las vidas de los cristianos del pasado y del presente. Allí donde el rico simbolismo cristiano, sus tradiciones artísticas, estéticas y musicales es desconocido o ignorado, los cristianos han de realizar una enorme labor en beneficio propio y, en definitiva, de todos aquellos que buscan una experiencia o una mayor conciencia de la presencia de Dios. El diálogo entre los cristianos y las personas seducidas por la nueva era tendrá mayores garantías de éxito si tiene en cuenta la atracción que ejercen el mundo de las emociones y el lenguaje simbólico. Si nuestra tarea consiste en conocer, amar y servir a Jesucristo, tiene una importancia capital comenzar con un buen conocimiento de la Sagrada Escritura, pero sobre todo salir al encuentro del Señor Jesús en la oración y en los sacramentos, que son precisamente los momentos de santificación de nuestra vida ordinaria y el camino más seguro para encontrar el sentido de todo el mensaje cristiano. Tal vez la medida más sencilla, la más obvia y urgente que hay que tomar, y acaso también la más eficaz, sea aprovechar al máximo las riquezas de la herencia espiritual cristiana. Las grandes órdenes religiosas son depositarias de ricas tradiciones de meditación y espiritualidad, que podrían hacerse más asequibles mediante cursos o periodos de permanencia en sus casas, ofrecidos a personas con auténtico espíritu de búsqueda. Esto ya se está llevando a cabo, pero hace falta ir más allá. Ayudar a las personas en su búsqueda espiritual, ofreciéndoles técnicas ya aprobadas y experiencias de auténtica oración, podría abrir un diálogo que revelaría las riquezas de la tradición cristiana y tal vez clarificaría en ese mismo proceso muchas de las cuestiones planteadas por la nueva era. Con una imagen sugerente y directa, uno de los mismos exponentes del movimiento de la nueva era ha comparado las religiones tradicionales con las catedrales y la nueva era con una feria mundial. El movimiento Nueva Era es una invitación a los cristianos para que lleven el mensaje de las catedrales a la feria que ahora ocupa el mundo entero. Esta imagen plantea a los cristianos un desafío positivo, pues cualquier momento es bueno para llevar el mensaje de las catedrales a la gente de la feria. Los cristianos, en efecto, no deben aguardar una invitación para llevar la buena noticia de Jesucristo a quienes andan buscando respuestas a sus preguntas, un alimento espiritual que les satisfaga, el agua viva. Siguiendo la imagen propuesta, los cristianos deben salir de la catedral, alimentados por la palabra y los sacramentos, para llevar el Evangelio a todos los ámbitos de la vida cotidiana. Ite, missa est,
Id, la misa ha terminado. En la carta apostólica Novo Milenio Ineunte, el Padre Santo destaca el gran interés por la espiritualidad que se descubre en el mundo de hoy en día y cómo las demás religiones están respondiendo a esta demanda de modo atrayente. A continuación lanza un reto a los cristianos. Nosotros, que tenemos la gracia de creer en Cristo, revelador del Padre y Salvador del mundo, debemos enseñar a qué grado de interiorización nos puede llevar la relación con Él. Para quienes hacen sus compras en la Feria Mundial de Propuestas Religiosas, la llamada del cristianismo se manifestará, en primer lugar, a través del testimonio de los miembros de la Iglesia, de su confianza, su calma, su paciencia y su optimismo y de su amor concreto al prójimo. Todo ello fruto de una fe alimentada en la oración personal auténtica. En la próxima entrega, leeremos el apéndice de este documento, donde se definen algunos conceptos que ya hemos repasado sobre la llamada nueva era. Pero este es el fin de del documento en sí. Lo que viene es el apéndice, que lo repasaremos en la próxima entrega.